Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy comenzamos esta sesión que es un poco amplia. Vamos a tratar de hacerla bastante específica sobre los fundamentos teológicos de la educación cristiana. Cuando Jesucristo funda la iglesia era para que continúe la labor que él había desarrollado hasta ir al cielo. La difusión de su doctrina fue confiada no solo a libros, ni escuelas de filosofía, ni a gobiernos de este mundo, sino a una organización que habló en su nombre y con su autoridad, y esa es la Iglesia del Señor. Debemos poner nuestra mirada hacia una teología educativa cristiana y protestante, lógicamente wesleyana, porque somos wesleyanos también. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué es necesaria una filosofía de educación cuando ya tenemos una filosofía como cristianos? Bueno, todo educador necesita desarrollar esta filosofía personal en la educación que desarrolla. Esto quiere decir una manera sabia que guíe para poner en práctica sus conocimientos acerca de la educación. Si es un educador cristiano, esta filosofía personal será definitivamente influida por lo que él piensa acerca de Dios. Realicemos una breve mirada a algunos tipos de filosofías. Esto nos va a ayudar a entender por qué la educación se ha hecho como se ha hecho. Vamos a ver algunas filosofías, las más importantes y relevantes. Por ejemplo, el idealismo, que afirma que detrás de cada objeto físico hay una idea. La idea más importante y verdadera que el símbolo de su existencia. Es así, el cual vemos como un objeto físico. Educativamente, el idealismo se enfoca en lo ideal y se centra en la persona. La meta del estudiante es la realización de su yo y llegar a ser más como una persona ideal. El propósito, en este caso del maestro, en este esquema del idealismo, es el ser modelo para sus estudiantes y desarrollarlos como personas. ¿Qué implicancias tiene para la educación religiosa el idealismo? El idealista cristiano usaría la Biblia como su libro texto porque cree que tiene un reflejo de las ideas absolutas y verdaderas, eso lo creemos también, las cuales pueden enseñar al pueblo cristiano. Jesús como maestro ejemplar es el modelo último y digno de ser imitado, ¿no? Y hay otros modelos también que podemos seguir en la historia de la iglesia, en la historia bíblica, que son dignos de ser imitados. Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Otro de los modelos filosóficos que tenemos es el realismo. Este surgió como algo muy fuerte, pero la ciencia moderna ha modificado esa teoría para decir que todo lo que sucede en este mundo ocurre por causa de las leyes naturales, es decir, lo gobiernan las leyes físicas, químicas que tenemos, ¿no? Que descubrimos a través de la ciencia. En ese esquema, el maestro juega un papel de demostrador, como lo hace la ciencia, como un eslabón entre el estudiante y la naturaleza, y la mente del estudiante se considera como una receptora de información. Entonces eso es el realismo, ¿no? La transmisión de conocimientos en el caso de la educación. También hay implicancias para la educación. Lo más importante en el estudio de la Biblia es el dominio de los datos bíblicos. Aquí podemos ver que se corre un riesgo de creer que emprender datos es suficiente sin una aplicación a la vida diaria. El rol maestro en este esquema es la de impartir conocimiento a los estudiantes. La filosofía realista dice que los líderes necesitan adquirir todos los datos necesarios para cumplir su función en su ministerio. En clase el énfasis es llenarlos de actividades a los estudiantes y estos desarrollarlas. Otro punto, otro tipo de filosofía es el neotomismo, que afirma que el universo tiene su base en la materia física y está sujeto a las leyes, pero debe su existencia a un creador todopoderoso quien lo creó con un propósito. El tomismo viene de Tomás de Aquino, de ahí se desprende. Sus implicancias son la influencia, la podemos ver en la educación estatal, que tiene un énfasis de memorización, repetición, como las oraciones que ellos hacen repetitivas, y otros métodos disciplinarios que ellos utilizan.
En la educación cristiana evangélica el énfasis es la disciplina mental, los esgrima, los concursos bíblicos, ¿no? Saber la palabra de Dios, los datos, las fechas, los personajes. Esta filosofía fomenta destrezas, por ejemplo la habilidad de recordar con el memorismo, facilidad de palabras porque uno aprende y habilidad para razonar también de acuerdo a lo que lee. Otra filosofía que vemos aquí es el pragmatismo, que tiene que ver con la práctica. La filosofía pragmática dice que la realidad de vida se encuentra en la experiencia con los sentidos. Si uno experimenta algo es real y verdadero. Implicancias en la educación religiosa, ¿cuáles son? Una actitud pragmática en la educación cristiana daría más énfasis en el ministerio práctico que en una doctrina solamente teórica. Reduce el autoritarismo del maestro con resultados positivos, pero también hay algunos negativos. Insiste en que el aprendizaje de verdad bíblica sea con actividades prácticas, centrado en el aprendizaje en el estudiante. Aquí, por ejemplo, un ejemplo es, yo te enseño qué es el evangelio, cómo evangelizar, pero la parte práctica es hacer ese evangelismo constantemente para aprender. El existencialismo, esta filosofía está interesada solamente en la existencia y también en la autonomía de uno en el mundo, de una persona en el mundo. Lo que sucede con las personas en la vida depende de cómo se desarrolla a través de sus elecciones en el diario vivir. ¿Qué implicancias tiene la educación religiosa? El estudiante cristiano debe estar completamente involucrado en la materia que está estudiando. Esto es la Biblia, es decir, tipo verano, ¿no? Ahí leyendo y aprendiendo de la palabra. La iglesia también insiste en la educación espiritual y esta debe ser auténtica. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el maestro como el estudiante deben tener una educación espiritual auténtica, es decir, que oren, que tengan comunión con Dios, con los demás, que lean su Biblia, que la aprendan y que esto sea real. El estudiante cristiano debe ser responsable por lo que cree y también por el trabajo que desarrolla. Pasamos a otro punto después de haber visto esto para que nosotros nos enmarquemos en cómo vamos a trabajar nosotros. Una filosofía cristiana de la educación. Y aquí vemos que todo educador tiene una filosofía educativa. Definitivamente, si ustedes se han dado cuenta, en todo lo que hemos visto, algo hemos sacado de cada uno que nos interesa. Entonces, un educador tiene una filosofía educativa que puede ser una descrita de las que hemos visto o la combinación de varias de ellas. Y está bien. Esta debe tener en cuenta, sobre todo, que la teología educacional del discipulado. Definitivamente tiene que haber discipulado. Las interrelaciones o las relaciones interpersonales son fundamentales también en la iglesia del Señor. El diálogo y la vida cotidiana, porque allí se demuestra nuestro cristianismo y nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Muy bien. Necesitamos hablar también de la escritura. La escritura es centro de la educación cristiana. No enseñamos libros, enseñamos la Biblia. El ministerio educativo de la iglesia cristiana tiene como fuente de su autoridad la Biblia, porque creemos que Dios la reveló al hombre a través de la inspiración del Espíritu Santo a profetas, apóstoles. De ella emanan principios de cualquier asunto que interese a la iglesia cristiana. Y esta revelación de Dios es, pues, lógicamente personal. Dios habló por medio de profetas y también por medio de su Hijo, ¿no? Así dice Hebreos 11:2. Pero también es autorreveladora, porque Dios mismo se da a conocer, nos dio la palabra para revelarnos cómo es Él, mostrarse a nosotros sus criaturas. La Biblia también es el libro de los hechos de Dios y nosotros predicamos a Jesucristo, que es también Dios. Ahora, si hablamos de la iglesia, su naturaleza educativa, debemos decir que la meta educativa de la iglesia es ayudar a las personas a conocer la Biblia y a desarrollar una mentalidad bíblica. La iglesia también, en el tiempo que ha pasado por periodos de gloria, pero también hay tiempos oscuros, donde pareciera que hubiera sido indigna de los sufrimientos de Cristo por ella. Pero también la Biblia nos dice que siempre ha habido remanentes. Lo cierto es que a pesar de todo siempre ha sobrevivido, cumpliéndose así la promesa del Señor que nada prevalecerá contra él. Siempre su meta será la evangelización. Es decir, entendamos esto, nosotros educamos para formarlos, para edificarlos, pero primero es para salvarlos, porque
Ese es el todo de la Biblia, o la parte central de la Biblia, que todos procedan al arrepentimiento, ya que el supremo problema del hombre siempre es el pecado. Continuamos. Hablemos de la perspectiva de un maestro. Dios como maestro, el Espíritu Santo emplea talentos del maestro cristiano consagrado para lograr resultados mejores que los que el maestro pudiera alcanzar por sí mismo. Yo puedo ser buen maestro, pero la ayuda del Espíritu Santo es vital para lograr los objetivos del reino. El modelo docente de Jesús, aquí también vemos a un Jesús que es la encarnación de la enseñanza cristiana, porque Él era el maestro, ¿no? Así nos dice la Biblia, y nos sirve como un ejemplo para la enseñanza y la educación, sí. Él fue maestro y aceptó gustoso esa designación, dice Juan 13, y también otros lo identificaban como maestro, ¿no? Maestro le decían las personas. El llamado y la vocación también es importante para el maestro. La vocación es la llamada o la elección que Dios nos hace como personas para el sacerdocio o también para la vida consagrada, para un ministerio, para el desarrollar un propósito. El origen de esa vocación siempre será Dios, porque Dios es el que nos creó. Él es el que nos llama, pero el llamado también depende de nuestra vocación, que esa vocación fructifique o también puede quedar allí. La vocación es un don sobrenatural de Dios. Por eso que sentimos una inclinación hacia determinada rama. En el caso de ser maestros, pues eso nos nace desde muy pequeños, o lo desarrollamos cuando estamos trabajando en el ministerio del Señor, y pues el Espíritu Santo obra. Veamos ahora la perspectiva del estudiante, su perspectiva teológica. La Biblia nos dice que somos imagen de Dios, el ser humano como imago Dei. Esto significa que el hombre es capaz de tener comunión con Dios y que su destino se cumple cuando en piedad es semejante a su Creador. Excelente, ¿no? Aquí dice Robert Pasminio algo importante. Concluye que los estudiantes son colegas con los maestros en el esfuerzo educativo. Cualquier intento de limitar su participación activa es una negación de su humanidad creada. Enseñar la verdad cristiana a las personas e ignorar a las personas que conocen, bueno, es la mitad de la ecuación, dice él. Como nosotros como personas somos parte de la comunidad de fe, y esta se propone facilitar el desarrollo de cada una o de grupos. Esta parte señala el hecho de que la educación cristiana es un proceso que tiende a ser posible y crear mejores condiciones para que ocurra un desarrollo especial de la persona. De hecho, este desarrollo en sí es un proceso que dura toda la vida. Entonces toda la vida aprendemos, como un aprendizaje, como una carrera, como lo especifica la Escritura. La educación cristiana en el ámbito de la iglesia también implica compañerismo, comunión con Dios y con los hermanos. Esto incluye los procesos de entrenamiento, instrucción, sustentación que capacita a personas para crecer y madurar en la fe. Hermanos, para concluir esta parte es una unidad resumida. Lo que propongo aquí en esta sesión es que ustedes puedan darse cuenta de qué tipo de filosofía estamos llevando y cuál es nuestro rol, cuál es nuestra filosofía como educadores cristianos. Toda persona que enseña, que educa en la iglesia del Señor, tiene que tener una filosofía, y en esta clase ustedes van a poderse dar cuenta de eso y asumir lógicamente lo que deben desarrollar. Bendiciones, que Dios los cuide.